¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda su psicólogo favorito, Aldo Fernández, y el día de hoy tenemos un video espectacular. El día de hoy voy a hacerle caso a uno de mis suscriptores y vamos a hacer la interpretación del Milon 3. Sí, varios de mis suscriptores me han pedido, por favor, Aldo, haz el video de interpretación, porque llego, corrijo y de ahí leo el manual y no sé qué hacer. Entonces, hoy día vamos a interpretar el Milon 3, pero no lo vamos a hacer de una manera metodológica, sino vamos a hacerlo de una manera práctica. ¿Con qué? Con un caso mío, un paciente mío, y en el cual esta herramienta llamada Milon 3 me ayudó básicamente a llegar a una conclusión y llegar a ayudar a mi paciente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. No se olviden que si dejan sus correos en el comentario de este video, van a llevarse el Milon 3 completo. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos al punto. Voy a apretar acá. Y ahora ya estamos. Interpretación del Milon 3. Estudio de un caso clínico por el magíster Aldo Fernández, o sea, yo. Ok, entonces vamos a ver primero al paciente. ¿Cómo era el paciente? El paciente era un varón de 20 años que llega acompañado de su madre, debido a que últimamente no puede salir de su cuarto o no sale de su cuarto. ¿Sí? Se muestra hostil con los demás y ha tenido conductas desafiantes con su padre y su madre. Estaba en segundo ciclo de derecho, lo ha dejado debido a excusas inexplicables para los padres, ha dejado la carrera, obviamente. Siempre ha sido de los primeros lugares en la universidad y últimamente empezó a bajar sus calificaciones. La madre llegó hasta el consultorio caminando debido a que está a pocas cuadras. Entrevista con el paciente. ¿Qué sacamos de él? El paciente refiere salir de la universidad porque no se sentía cómodo, ¿ok? Tiene compañeros de clase con los cuales hace vida social. O sea, hace vida social, pero lo hace por los chats del WhatsApp, por el internet, etc. Pero cuando estaba en la universidad lo hacía en persona y era básicamente el alma de su curso. Era una persona muy jovial y demás. Cuando se le notó en la entrevista, también era una persona bastante abierta, ¿no? Y difícilmente tú podrías creer que sea una persona que se haya encerrado en su cuarto. Tiene pareja desde hace 2 años, la cual dejó de ver hace más o menos un mes, ¿no? Porque se encerró en su cuarto y la pareja venía a visitarlo. No posee antecedentes previos de violencia, nunca ha sido una persona violenta, juega al Dota 2 la mayor parte de su tiempo que está encerrado y los síntomas iniciaron hace 2 meses. Entonces, con esas referencias vamos a ver el Milon del paciente. Lo primero que tienes que ver en un Milon cuando vas a interpretarlo es la escala de validez. Entonces la escala de validez va a tener 4 grandes, digamos así, factores. Entonces el primer factor va a ser la escala B, validez. Esta escala va a fluctuar de 0 a 3. Si es 0 o 1, básicamente la escala es válida. Si el número es de 2 o 3, la escala es inválida. ¿Sí? Son 3 preguntas, básicamente, y el corrector lo va a enumerar así. Entonces, como tenemos 0, nuestra escala es válida. El ajuste de apertura va a ser otro factor de validez, que si está por encima de 75, nos quiere decir que nuestro paciente nos ha mentido. Entonces, si nos ha mentido, no debe ser válido, Aldo. No, no es así, porque la mentira es tan pequeña o el factor de mentira o de sinceridad es tan corto que se toma como válido. Entonces aquí nuestro paciente nos ha sacado 81, 75 era el límite, entonces quiere decir que nos ha mentido en algo. Vamos a ver en qué. El índice de deseabilidad, que es cuando quiero salir mejor de lo que estoy. O sea, yo quiero salir mucho mejor de lo que ya estoy. Aquí también es 75 el límite y nuestro pacientito nos ha salido en 84. O sea, quiere decir que está elevado. Y finalmente el de alteración, que dice que salimos peor de lo que estamos. Y esto también es por encima del 75. Como mi paciente tiene 61, esto no lo tomo en cuenta. Entonces tengo 2 factores de validez que están por encima de 75. Tengamos eso en cuenta. Luego, para nuestra interpretación, tenemos que ver las áreas por separado. Y la primera de ellas es los patrones de personalidad.
Aquí están los resultados de mi paciente en los patrones de personalidad. Tenemos que tener claro que los patrones de personalidad son rasgos de personalidad, no trastornos. Entonces, tenemos que tener súper claro eso y cuáles son los puntajes que me evidencian un patrón y cuáles son los puntajes que me evidencian ya un riesgo. Entonces, de 60 a 74, todo bien. De 75 hasta 85 ya tengo el patrón, cosa que no está mal, porque todos tenemos patrones diferentes. Y de 86 a más ya tengo riesgo de tener el trastorno. Entonces veamos que nuestro paciente en trastorno esquizoide tiene el patrón de personalidad. Evitativo también lo es. Y negativista. Tiene esos tres patrones, ¿no? Y los patrones que tiene alto o en riesgo son el narcisista, el antisocial y el sádico, siendo el más alto de todos el narcisista. Entonces, yo tomando estos patrones, y eso es lo que tienen que hacer ustedes, tomando sus patrones, tienen que hacer una primera hipótesis, como una primera visión del paciente. Entonces, persona que se aleja de los demás, incapaz de sentir placer, eso me viene por el esquizoide, no gusta del contacto humano, se distancia de los temas dolorosos y tiene desconfianza de los demás, eso me viene del evitativo, es egocéntrico, tiene sentimiento de superioridad, eso viene del narcisista, obviamente, desconfianza hacia los demás, eso viene del antisocial, fuera de la ley, conflictivo y destructivo del sádico y del negativista que se opone. Ok, entonces, esto es una primera idea de mi paciente. Entonces, yo tengo que imaginármelo a mi paciente, cómo es, cómo yo lo vi y cómo me dice que es. Entonces, aquí me dice que es una persona, pues, que se distancia de otros, no le gusta tener amigos, no le gusta estar con otras personas. Oye, Aldo, por eso se encerró. No, no tiene lógica en realidad, porque esto no viene de un día a otro. Estos son rasgos y patrones que tardan, se forman con la persona. Entonces, no puede ser que mi paciente haya sido el alma de la fiesta y tenga estos factores. Entonces, algo no está caminando bien, algo está dentro de lo ilógico. Tiene sentimiento de superioridad. Ok, estudia derecho, es una persona que de repente se cree mejor que otras, posiblemente, pero está fuera de la ley. Entonces, pero estudia derecho, eso tampoco tiene sentido. Entonces, básicamente tendríamos que tener esta primera hipótesis aquí y saber por qué o encontrarle el sentido con las partes de más abajo. Esta es la primera hipótesis, ¿sí? Nunca se basen solo en esto, por favor. Tienen que ver más abajo, ¿sí? Porque lo de abajo va a explicar lo de arriba, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, seguimos. En el punto que sigue, vamos a tener las patologías de la personalidad severas, donde nuestro paciente tiene un 75 en límite, que está casi al borde, ¿sí? Casi al borde, entre que quiere y no quiere, y un 80 en paranoide. Entonces, eso me da una segunda hipótesis. De esto yo voy a sacar una segunda hipótesis. Inestabilidad y labilidad afectiva, desorganizado, sentimiento de vacío, desconfiado, tiene irritabilidad e inflexibilidad de pensamiento. Bueno, mi paciente sí tiene inflexibilidad de pensamiento. Bueno, de todas maneras es abogado, se mide con leyes. Eso tiene más sentido de lo que mi paciente es. Esto tiene más sentido. Pero inestabilidad y labilidad afectiva, no, porque los padres siempre me dijeron que era una persona que, más bien al contrario, que era una persona muy, digamos así, autosostenible. Entonces, qué extraño que le haya salido la habilidad afectiva y desorganizado. Eso también no tiene mucho sentido. Recuerden que para eso me sirve la primera parte. Yo sabía que él en algunas cosas estaba mintiendo. Entonces, porque esta persona hasta aquí, hasta la hipótesis 1 y la hipótesis 2, que las dos van de la mano, porque si tú no conoces a la persona y ves esta hipótesis 2 con la hipótesis 1, tienen sentido. Entonces, vamos a la hipótesis 3, la más importante de todas, que se hace sobre los síndromes clínicos. Esta es la hipótesis más importante y es la que tiene que explicar las dos de arriba. Entonces, la hipótesis 3 me salió ansiedad elevado, bipolar maníaco elevado, súper elevado,
y dependencia al alcohol elevado. Recuerden, de 75 para arriba ya es un trastorno en estas fases. ¿Ok? Entonces, hipótesis 3. Estado generalizado de tensión y miedo, movimientos nerviosos, sudoración excesiva, euforia, autoestima exagerada y depresión. Ok, entonces mi paciente tiene depresión y por eso se oculta en su cuarto. Puede ser, pero depresión, ¿por qué? No hubo una situación que genere la depresión. La depresión no aparece de la nada. O sea, la depresión es una situación la que la genera. Bipolar maníaco no es maníaco, aunque sí conversa con muchos de sus amigos. Pero maníaco, si fuera bipolar, y de repente por eso ha salido que es bipolar, porque él hablaba mucho con sus amigos, pero a la vez ahora se oculta. Entonces, ese tipo de respuestas puede ser que el Milo haya hecho que el Milo me arroje un bipolar. Y dependencia al alcohol, bueno, sí, puede ser que tome mucho. Ahora, ¿el alcohol puede haber provocado este bipolar maníaco? Puede ser, pero hay otra cosa, el trastorno de ansiedad. Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? El trastorno de ansiedad es miedo. Es miedo al miedo. Miedo a salir de casa. Miedo a cosas irracionales. Lo cual explicaría el por qué se fue de la universidad. Explicaría el por qué no quiere salir. Porque posiblemente le tiene miedo a las, digamos así, a salir a la calle, ¿no? Pero también eso explicaría lo de arriba. O sea, lo de arriba, ¿con qué mejor se explica? Lo de arriba se explica mejor con un bipolar maníaco, ¿cierto? Pero, sin embargo, hay un problema. Que un bipolar maníaco, o un bipolar, digamos así, si fuera bipolar 1, él tendría que haber tenido un episodio de manía, lo cual lo haya llevado a internarse. Un episodio de manía extrema. Y si fuera bipolar 2, debería tener una depresión extrema. Entonces, y esto no lo tiene. Él no lo presenta. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo cuadrarían estas? Y en los síndromes clínicos severos, básicamente no tiene nada. Pero si tuviera bipolar, en depresión mayor me debería aparecer. Entonces yo tengo que decirle al bipolar, chao. ¿Por qué? Porque no hay depresión. Todo bipolar va a ser depresión mayor. Y acá no hay depresión. Entonces, como no hay depresión, al bipolar le tengo que decir adiós. Básicamente, entonces, ¿con qué me quedo? Con el trastorno de ansiedad. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga trastorno de ansiedad si es una persona hostil, si es una persona autosuficiente, si es una persona que se muestra desafiante y XX? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Veamos la conclusión. Tenemos tres hipótesis. Persona que se aleja de los demás, incapaz de sentir placer, no gusta del contacto humano. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer con su Milon. Poner sus 3 o 4 hipótesis. En este caso 3 porque en la última parte no había, ¿no? Se distancia de los demás, egocéntrico, etc. Hipótesis 2. Inestabilidad, labilidad afectiva, desorganización, presente irritabilidad, inflexibilidad de pensamiento. Hipótesis 3. Estado generalizado de tensión y miedo. Si yo veo la hipótesis 1 y hipótesis 2 y hago una persona con eso, no creería que esa persona va a tener miedo, jamás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que le ha puesto en estos patrones? ¿Por qué no sale de su casa? ¿Qué es lo que no les ha dicho a sus papás? Tal vez el narcisismo sí es verdad. Y al ser el narcisismo tan fuerte y tener un tema de superioridad tan alta, tal vez no le ha querido decir de que haya tenido un ataque de ansiedad. Y pone todo esto para hacerse ver como la persona que él quiere demostrar. Porque esta persona van a decir, yo no me acerco a él porque es así. Pero en el fondo, de repente él no quiere estar con los demás porque le tiene miedo. Entonces, ¿cuál fue digamos así, cuál fue el final de este caso? Los padres no sabían nada, pero había alguien que sí sabía. ¿Quién era? ¿A quién le tengo que preguntar para disgregar si es
la ansiedad la base de todo esto y que esto es una careta? La novia. Entonces, cuando le preguntamos a la novia aseguró que él había estado teniendo ataques de agorafobia y después tuvo ansiedad. Entonces, señores, cuando veamos un Milon, siempre la parte más importante de mi Milon es la de síndromes clínicos, en donde estaba la hipótesis 3, porque eso debe explicar lo que está arriba de eso. Entonces, este estado generalizado de tensión y miedo, esto de arriba era la careta para tapar un estado de ansiedad generalizado de ansiedad. ¿Ok? Entonces, siempre que veamos un Milon, siempre vamos a ver primero lo de abajo, luego lo de arriba para poder explicar. Si tienen correlación, todo bien, ya descubriste qué pasó. Si no tienen correlación, siempre lo de abajo va a pesar más que lo de arriba. Entonces, esa fue mi conclusión sin haber escrito nada. Pregunté porque las pruebas nos sirven para saber por dónde preguntar. Pregunté a la novia, basado enteramente en que podía ser un trastorno de ansiedad generalizado, y descubrí que era eso. Todo lo demás era una careta. ¿Para qué? Para no decirle a los papás lo que le estaba pasando. Y al tapar eso de lo que le estaba pasando, tapó también, mintió con muchas cosas. Mintió con que no quería su carrera, no podía ir a la universidad porque tenía el trastorno de ansiedad generalizado. Mintió con lo que no quería, que no se sentía bien, que no le gustaba a la gente que estaba allí. Mintió con todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos, por el afán de no sentirse, como les dije, esta era una persona muy autosuficiente. Entonces, con el afán de no querer caer, prefiero decir que todo esto no me gusta con tal de no decir que tengo miedo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Milon 3 me ayudó mucho con este paciente, ¿sí? Porque llegamos a la conclusión y luego de una terapia breve de 6 meses, él pudo retornar a su universidad. Entonces, chicos, así es como se interpreta un Milon 3. Espero les haya gustado. Espero les puedan sacarle utilidad a esto. ¿Sí? Yo voy a regresar. Aquí estoy de nuevo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video y buenas noches.